Es un nuevo día en la ciudad de Nueva York. Peter Parker derrotó a sus peores enemigos, pero pagó el precio más alto: hacer que todos olvidaran quién era. Ahora, desde un pequeño departamento, vuelve a balancearse entre los edificios durante la Navidad. El tiempo pasa. Durante los siguientes 4 años, Spider-Man se enfrenta a la organización criminal de la mano, además de villanos como Scorpion, Tombstone y Tarántula. Así, llegamos al presente. Después de tanto tiempo, Peter sigue observando en silencio la vida de Ned y MJ. Nunca encontró el valor para entregarles la carta en la que explicaba todo lo ocurrido y el motivo por el que lo habían olvidado, pero sabe que, tarde o temprano, debe seguir adelante. Peter ha adoptado por completo la vida de un vigilante y mantiene en contacto constante con la capitana de Wolf. Sin embargo, algo no está bien. Sus muñecas y su cabeza le duelen cada vez más, obligándolo a tomar pastillas para soportarlo. The Wolf intenta hacerle entender que vivir únicamente para trabajar no es sano. Peter responde que cuando haces lo que amas, deja de sentirse como un trabajo, pero en el fondo ambos saben la verdad. Se refugia en Spider-Man para no enfrentarse al vacío que dejaron la muerte de su tía May y la pérdida de MJ. Mientras hace unas compras, la tranquilidad dura apenas unos segundos. Una alerta de emergencia interrumpe la ciudad. Alguien que acaba de robar un tanque de control de daños y debe ser detenido de inmediato. Spider-Man sale tras el vehículo y en plena persecución se cruza con Punisher, que también intenta detener la amenaza. Sin embargo, Peter le recuerda que no puede disparar porque hay civiles en el camino. Punisher, fiel a sus métodos, le dispara para quitárselo de encima, pero Spider-Man vuelve de inmediato y con una potente patada lo expulsa del vehículo, enviándolo varios metros en el aire. Finalmente, Peter consigue desviar el tanque y detenerlo. Al abrir la escotilla, descubre algo completamente inesperado. Quien estaba conduciendo era una anciana. Peter le pide que salga del vehículo y la mujer, completamente confundida, responde que justamente estaba pensando en hacerlo. En ese preciso instante, algo invisible abandona su cuerpo y se introduce en un policía que estaba cerca. La anciana, desorientada, ya ni siquiera recuerda cómo terminó ahí. Spider-Man inmoviliza a la gente con sus telarañas, pero ya es demasiado tarde. La extraña entidad vuelve a escapar, pasando de una persona a otra. Peter intenta seguirle el rastro, pero resulta imposible. Cambia de huésped constantemente y desaparece entre la multitud. La misteriosa presencia vuelve a intervenir, controla a varios policías y provoca el caos suficiente para que Scorpion consiga escapar. Uno de los agentes, ya dominado por la entidad, comienza a burlarse de Spider-Man. Peter, cansado de la provocación, lo atrapa con una telaraña y le pregunta qué demonios tiene en la cabeza. Es entonces cuando todo empieza a encajar. Aquella amenaza no tiene un cuerpo propio, invade la mente de otras personas y las controla desde dentro. Sin embargo, hay algo que no esperaba. Gracias a sus sentidos sobrehumanos y su fuerte fortaleza mental, Spider-Man consigue expulsarla de su mente. Por primera vez, la entidad parece sorprendida. Acaba de encontrar a alguien que puede resistirse a su control. Intrigado por lo ocurrido, Spider-Man decide hablar con Viuda Negra. Cree que aquella extraña entidad podría estar relacionada con algún tipo de control mental, similar al que ella sufrió en el pasado. Sin embargo, la heroína descarta esa posibilidad. No se parece a nada que haya visto antes. Aún así, encuentra un dato interesante. Al revisar los registros de control de daños, descubre que alguien vulneró el sistema de seguridad para buscar exactamente lo mismo una y otra vez. Más de 10 veces apareció el mismo nombre: el experimento V-Max. Con esa nueva pista, Spider-Man se dirige a las instalaciones de control de daño para hablar directamente con su director. Antes de la reunión, este le muestra algunas armas y tecnologías que la organización desarrolla, asegurando que su objetivo es innovar y proteger a la ciudad frente a sus futuras amenazas. Sin embargo, el tono cambia por completo cuando llegan a la oficina. El director admite que se enfrentan a una amenaza que está fuera de su control. Vio las grabaciones de seguridad y sabe que esa entidad fue incapaz de entrar en la mente de Spider-Man. Por eso le pide ayuda. Si alguien puede detener lo que sea que esté detrás de esto, es él. Peter acepta hacer todo lo posible, aunque hay algo que no deja de inquietarlo. Si el experimento V-Max es tan importante, ¿qué es exactamente lo que Control de Daños protege con tanto hermetismo dentro de esa bóveda? El director guarda silencio por unos segundos antes de responder. Hay información que, por naturaleza de su trabajo, simplemente no puede revelar. Antes de irse, el director dice que Spider-Man puede considerarse amigo de Control de Daños. Y antes de irse, Spidey pregunta si le suena el término V-Max, pero el director responde que no, aunque sí le pregunta para qué. Pero Spider-Man retruca diciendo que por naturaleza de su trabajo es algo que no puede revelar. Estamos viendo un Spider-Man mucho más responsable, más experimentado y con una forma de afrontar el crimen mucho más madura. Pero aún así hay una pregunta que no deja de existir: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Peter ya no pelea porque sea lo correcto, también lo hace porque no sabe hacer otra cosa. Después de perder a la tía May, a MJ, y renunciar a su amigo Ned para protegerlos, y de convertirse en un completo desconocido para el mundo, Spider-Man pasó a ser lo único que realmente queda. El ser humano por naturaleza no está hecho para vivir solo. Desde que nacemos necesitamos a los demás para sobrevivir, y con el
paso de esos años, esos vínculos, terminan construyendo nuestra identidad. Cuando desaparece no solo perdemos personas, también perdemos parte de nosotros mismos. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Peter. Mientras Spider-Man se vuelve más eficiente que nunca, Peter Parker se va apagando poco a poco. Se refugia en un traje porque, mientras está salvando a alguien, no tiene tiempo de pensar en todo lo que perdió. Ahí está el verdadero conflicto de esta película. Todos vemos que Spider-Man está viviendo su mejor momento, pero nadie se pregunta cómo está Peter Parker, porque a veces convertirte en la mejor versión de tu trabajo puede significar que abandonaste por completo la persona que eras. Mientras cena, Peter revisa el reconocimiento facial de las cámaras de seguridad con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la misteriosa entidad. De repente, alguien llama su atención. Es Ned, su mejor amigo. Aunque ya no recuerde quién es Peter Parker, Peter había salido con la intención de llevarle flores a la tumba de la tía May, pero no puede evitar seguirlo. Hay demasiadas cosas que quisiera decirle. Sin embargo, también sabe que tomó una decisión. Ned llega hasta su departamento. Ahí está celebrando la fiesta por su graduación. Peter no puede evitar entrar y observa algo que le llama la atención. Una pizarra repleta de fotografías, recortes y teorías para descubrir la identidad de Spider-Man. Al notar su curiosidad, Ned se apresura a aclarar que no es uno de esos raros obsesionados con el trepamuros, pero casi de inmediato una voz lo contradice. Sí que lo eres. Es MJ. Peter se queda completamente paralizado. Después de tantos años vuelve a verla frente a él. Los nervios se apoderan de él, así que improvisa una excusa, levanta el ramo de flores, se presenta con un nombre falso y consigue que lo inviten a la fiesta. Pero, una vez dentro, recibe un golpe mucho más doloroso que cualquiera de los que haya soportado como Spider-Man. MJ está enamorada de otro hombre. Devastado, Peter abandona la fiesta y sube a los techos de la ciudad. Bajo la lluvia intenta contener las lágrimas mientras se balancean los edificios, como si el movimiento pudiera silenciar el dolor que lleva adentro. Al regresar a su departamento comienza a sentirse extraño. Un intenso dolor recorre sus muñecas y su cabeza, cada vez con más fuerza. Busca apoyo para mantenerse de pie hasta que el reflejo de la pantalla de su monitor llama su atención. Al levantar la mirada descubre que sus ojos se han oscurecido por completo, adoptando el aspecto de los de una araña. Antes de poder comprender qué está ocurriendo, pierde el conocimiento. Entonces aparece una visión de la tía May. Ella le recuerda que la vida puede cambiar en un solo segundo, que por mucho que intentemos controlarla, siempre encontrará la forma de sorprendernos e incluso de asustarnos. Peter responde que ya lo sabe, pero May lo mira con tristeza y le contesta que no, todavía no lo entiende. De un instante para otro, Peter despierta atrapado dentro de un enorme capullo de telaraña, suspendido a varios metros de altura. El capullo se rompe y comienza a caer. Instintivamente intenta activar sus lanzadores, pero no los tiene puestos. Desesperado, extiende la mano y para su sorpresa, una telaraña brota directamente de su muñeca. Peter no alcanza a comprender lo que acaba de suceder. La sorpresa lo desconcerta y termina estrellándose contra varios balcones antes de impactar violentamente contra el suelo. Al regresar a su guarida, la inteligencia artificial que Peter desarrolló analiza su organismo y detecta algo imposible: 107 nuevas mutaciones. Según el diagnóstico, su naturaleza arácnida ha comenzado a imponerse sobre su lado humano. El sistema incluso plantea una hipótesis inquietante: un aislamiento prolongado, un trauma emocional extremo podrían haber acelerado ese cambio súbito. Peter decide ignorarlo. Se coloca el traje, equipa sus lanzatelarañas, pero cuando intenta utilizarlos, estos salen despedidos de sus muñecas. Desconcertado, sale a probar sus nuevas habilidades. Sus sentidos se han vuelto abrumadores. Percibe hasta el más mínimo movimiento de la ciudad y sus telarañas son mucho más resistentes y poderosas que antes. El problema es que todavía no sabe cómo controlarlas. En ese momento, Scorpion vuelve a sembrar el caos en Nueva York. Spider-Man acude para detenerlo y ambos protagonizan un violento enfrentamiento. Sin embargo, algo no está bien. Los nuevos poderes de Peter aparecen y desaparecen sin previo aviso, dejándolo completamente desorientado. En medio del combate, Scorpion pronuncia una frase que cambia por completo la situación. ¿De verdad crees que soy el Escorpión? Peter comprende que el villano también está siendo controlado por aquella misteriosa entidad. Acorralado y consumido por la frustración, pierde el control. Su lado más arácnido toma el mando. Entra en un estado salvaje, rompe todas las reglas morales que siempre se impuso y está a punto de matar tanto a Scorpion como a varios policías que intentan detenerlo. Cuando recupera un instante de lucidez, Peter le grita desesperado quién es realmente. La respuesta de Scorpion lo deja helado. ¿Y tú, sabes quién eres? Peter vuelve completamente en sí y al ver los destrozos que estuvo a punto de provocar, siente un intenso dolor de cabeza. The Wolf se acerca y con una mezcla de preocupación y decepción le advierte que estuvo a punto de matar a un policía. Sea lo que sea que le esté ocurriendo, debe encontrar una solución, porque si sigue perdiendo el control, llegará un punto en el que la justicia ya no podrá protegerlo. Al día siguiente, Peter asiste a la universidad. Bruce Banner está dando una clase y al terminar, Peter aprovecha para hacerle una consulta sobre la posibilidad de crear un inhibidor universal
universal. Banner se sorprende por el nivel de razonamiento de Peter. Ambos comienzan a debatir si sería posible eliminar únicamente los efectos negativos de una mutación y conservar sus ventajas. Peter oculta que en realidad está hablando de sí mismo. Entonces Banner le hace una pregunta tan simple como devastadora: ¿y cómo sabes cuáles son los cambios malos y cuándo son los buenos? Porque quizás le estás quitando expresión a una naturaleza que se tiene que expresar. La respuesta a la mutación de Peter está justamente en su trauma emocional. Años de soledad, de culpa y de reprimir todo lo que siente terminan manifestándose físicamente. Su parte arácnida evoluciona porque Peter lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir en lugar de vivir. Lo más interesante es que esta mutación no lo vuelve más débil, al contrario, mucho más poderoso. El problema es que Peter no se siente preparado para el cambio. Como cualquier ser humano, busca volver a la comodidad, a aquello que conoce. Por eso intenta crear un inhibidor. No porque el poder sea malo, sino porque le da miedo convertirse en algo diferente. Pero ahí está el error. La genética arácnida ya forma parte de él. Intentar eliminar solo aquello que se considera negativo es en realidad intentar rechazar una parte propia de la identidad. Y eso es lo que Peter lleva haciendo desde el final de No Way Home. No solo esconde a Spider-Man del mundo, también esconde a Peter Parker. Aunque nadie recuerde quién es, él mismo decidió desaparecer. Se priva de conocer personas, de construir nuevos vínculos y de volver a enamorarse. Como si permitirse ser feliz significara traicionar el sacrificio que dio. Por eso tampoco es casualidad que despierte en el capullo de telaraña. En biología, el capullo representa transformación. Es el lugar donde un organismo deja la versión de sí para dar paso a otra. Peter interpreta que ese cambio es una maldición, cuando en realidad simboliza un renacimiento. Esto nos dice que madurar no significa volvernos la persona que éramos antes de sufrir. Para nada. Consiste en aceptar que el dolor nos cambia y aprender a convivir con esta nueva versión de nosotros mismos. Peter no necesita dejar de ser más arácnido. Lo que realmente necesita es volver a aceptar que también merece ser Peter Parker. Sin éxito, Peter crea el primer prototipo de su inhibidor. Este explota y por accidente los lanzadores sueltan las cajitas donde guarda la telaraña y se activan como granadas. Spider-Man sale volando y de la nada un hombre le pregunta qué pasó, a lo que Spidey explica lo que estaba haciendo. El hombre se burla diciendo que su tecnología es mala y que intenta suprimir un poder superior. Suelta la bomba. Es hora de ir a ver a MJ. Luego comienza a contarle que está viendo su departamento. Ahí nos damos cuenta de que la persona que controla las mentes está al tanto de todo, incluso de que él es Peter Parker. El control mental pasa a varias personas y dice que se apure de mientras. Entonces Spider-Man se columpia rápidamente a la casa de MJ. Spider-Man entra desesperado y le dice que no está a salvo acá y que debe ir con él. MJ desconfía y se asusta, pero de un momento para otro simplemente dice bueno, y así Peter la lleva a un edificio. Ahí MJ le pregunta por qué está en peligro. Le dice que la única explicación para que alguien quiera hacerle daño es que ambos ya se conocían, pero eso no tiene ningún sentido. Al mismo tiempo siente una extraña sensación en la cabeza, como si le hubieran revuelto los recuerdos. Tiene la impresión de que está olvidando algo muy importante, aunque no logra descubrir qué es. Peter intenta negarlo a toda costa, pero MJ se acerca, le baja parte de la máscara y lo besa. En ese instante lo recuerda y pronuncia su nombre. Peter apenas puede contener las lágrimas. Después de tanto sufrimiento, la persona que más ama finalmente ha vuelto a recordarlo. Los dos se abrazan, pero la felicidad dura apenas unos segundos. MJ cambia por completo su expresión y le dice: ¿en serio creíste que un beso rompería el hechizo? Eres patético. En ese momento entendemos que la misteriosa entidad ha tomado el control de su mente, mientras se burla de él y de todo lo que sufrió durante esos años. Peter le responde que es imperdonable jugar con los sentimientos de alguien de esa manera, que si alguna vez hubiera amado a una persona, jamás se atrevería a hacerle algo así. Entonces la entidad le hace una única pregunta: ¿matarías por quien te ama? La rabia termina consumiendo a Peter, su mutación se vuelve a activar. Aprovechando ese momento, la entidad hace que ella lo patee y se deja caer al vacío. Justo antes de caer, MJ recupera la conciencia. Sin pensarlo, Peter se lanza detrás de ella, la atrapa con sus telarañas y la abraza para absorber todo el impacto de la caída con su propio cuerpo. Cuando aterrizan, MJ no responde. Peter entra en desesperación al creer que llegó demasiado tarde, pero al tomarle el pulso descubre que sigue con vida. Otro de los poseídos aparece frente a Spider-Man. Esta vez, a través de él, la misteriosa responsable decide mostrarse por primera vez. Ya no le quedan fuerzas para seguir peleando. Antes de marcharse, el poseído le entrega la carta que Peter había escrito para MJ y luego se aleja. Sin perder tiempo, Spider-Man utiliza la cámara de su máscara para tomarle una fotografía a la mujer y así poder buscarla más tarde en la base de los datos policiales. Con MJ, Peter decide llevarla al único lugar al que considera realmente seguro, la casa de Punisher. Le recuerda que le debe un favor y le pide que
que cuida a MJ por un tiempo, Frank pregunta quién es ella, si acaso es su novia, pero Peter evita responder. Aún así, Punisher acepta ayudar. No sabe quién es la chica ni quién se esconde detrás de la máscara de Spider-Man, pero entiende que esa persona significa mucho para él. Mientras Frank va a cambiarse de ropa, MJ observa los cuadros de su familia y comprende el peso que carga sobre sus hombros. Peter, por su parte, aprovecha para investigar la fotografía que tomó y finalmente encuentra un nombre, la telépata responsable de todo lo que está ocurriendo, Jean Grey. Esa misma noche, mientras permanece desenmascarado pero oculto de la vista de MJ, Peter trabaja en un nuevo prototipo de un inhibidor capaz de neutralizar cualquier tipo de poder. Durante el proceso, MJ le pregunta si no debería avisarle a alguien dónde está. Peter, con un tono triste, responde: ¿alguien como tu novio? Sin embargo, ella le aclara que en realidad pensaba en Ned. Peter le explica que es demasiado peligroso. Si la telépata controla la mente de cualquier persona cercana, podría descubrir su ubicación en cuestión de segundos. La conversación continúa y MJ admite que tampoco le contaría nada a su novio porque la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento. Peter, casi sin pensar, cuenta que ese novio suena bastante tarado. MJ se ríe y luego le devuelve la pregunta si él ama a alguien o si alguna vez tuvo pareja. Solo responde que hubo alguien, aunque ya no, que tuvo que dejarla ir porque estar a su lado era demasiado peligroso y que, a veces, la mayor responsabilidad de un héroe es alejar a las personas que más ama para poder protegerlas. En ese momento el inhibidor vuelve a explotar. MJ corre a ayudar y después de varios intentos ambos logran crear un prototipo que finalmente funciona. Peter no puede ocultar su alegría, aunque MJ lo observa con cierta preocupación. Le dice que está obsesionado con ese proyecto, que prácticamente intenta alterar su propio ADN y que ese tipo de experimentos son los que terminarían convirtiendo a cualquiera en un monstruo. Sin embargo, enseguida aclara que ella no ve un monstruo frente a ella, solo ve una buena persona que tal vez está cambiando. El impacto emocional de tener frente a vos a la persona que más amás y que no te recuerde es capaz de romper a cualquiera, sin importar cuánta fuerza tenga. Peter carga con ese dolor todos los días. No solo debe aceptar que ya no está con MJ, sino que además tiene que convencerse de que alejarse es lo correcto porque esa es la responsabilidad que eligió como héroe. Y volvemos a ver el mismo patrón. Peter intenta crear su inhibidor para suprimir su ADN arácnido, porque le asusta aquello en lo que se está convirtiendo, pero a la vez hace exactamente lo mismo con su propia vida. Suprime a Peter Parker, reprime lo que siente, evita crear nuevos vínculos y hasta renuncia a la posibilidad de volver a ser feliz porque cree que esa es la única forma de proteger a quienes ama. El problema es que reprimir una parte de nosotros no hace que esto desaparezca, solo consigue que termine saliendo por otra parte. En el caso de Peter, esa parte reprimida se transforma en una especie de Man Spider, una versión impulsiva y violenta que aparece cada vez que sus emociones se desbordan. Es como si la película nos intentara decir que todo aquello que intentamos esconder de nosotros siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Y por eso la frase de MJ es tan importante. Ella no ve un monstruo, ve una persona que está cambiando, porque cambiar no es igual a dejar de ser nosotros mismos. El verdadero conflicto de Peter nunca fue la mutación, siempre fue creer que para proteger a los demás debía dejar de ser Peter Parker, aunque en realidad solo tenía que transformarlo. Peter se duerme leyendo la carta, Frank entra y le ofrece un café. Peter deja la carta a un lado y le explica que hizo un inhibidor adicional, que si logra ponérselo a Jean debería anular sus poderes. Toma un café y Punisher se burla diciéndole que es lo más baboso que ha visto, que ni siquiera se saque la máscara. Peter dice que no se la saca por nadie, no después de lo que pasó anteriormente. Y Frank le retruca la pregunta, haciéndole pensar a Peter, ¿ni siquiera por ella? Peter se queda en silencio y Frank le pregunta quién es, aunque Peter le dice que no lo sabe, que es como Punisher, solo vive para el trabajo. Pero Punisher le da una lección diciéndole que no diga estupideces. Es horrible vivir así como él vive. Desearía tener a alguien, pero aunque quiere elegirlo no puede porque ya todos los que amaba están muertos. Y él, de hecho, también prefiere estarlo antes que caminar solo. Todavía no es tarde. Peter todavía puede elegir. Justo antes de eso, la alerta suena de que han encontrado donde está Jean Grey. Peter debe irse rápido, aunque Frank lo deja seguro diciéndole que MJ va a estar bien. Spider-Man se va y cuando se retira MJ abre la puerta y le pregunta a Punisher, ¿no vas a ir con él? ¿Te necesita? Y así el plano cambia a Spider-Man balanceándose por la ciudad yendo a buscar a Jean. Mientras tanto, Jean busca a Baymax y el director de control de daños está en la puerta de la bóveda para que no pase. Se comunican por un walkie-talkie y ella le dice que ya sabe lo que quiere. Spider-Man llega, pero para contrarrestar su fuerza, Jean trae un arma pesada. Hulk, Punisher llega para apoyar, pero es inútil, por lo que Frank va a buscar a Jean y Spider-Man se queda peleando. Peter le advierte a Punisher que no se acerque mucho a Jean, pero no le da importancia porque simplemente le quiere dar un balazo. En eso, Hulk vuelve a tener el control, ya que son 3 mentes en el cuerpo de Banner. Banner recupera la conciencia, pero advierte que no puede controlar al monstruo. Spider-Man no logra contenerlo, por lo que pelea
pelean brutalmente hasta que Hulk lo acorrala y Spider-Man dice: soy Peter, somos amigos, por favor detente. Y así voluntariamente se tira del edificio para que el monstruo cese y vuelva a la persona. Jean logra controlar a Punisher ya que se acercó demasiado. Entra a la bóveda disparándole a todos menos a Bill. En ese momento rápido llega Spider-Man y le pone el chip universal, y entonces la duermen con un dardo. Antes de dormirse, Jean dice una palabra vital: Sara. Luego de resolver el problema, Spider-Man le pregunta sobre eso a Bill. Este dice que seguramente al entrar en su propia cabeza vio un recuerdo traumante de una tal Sara que él conocía de Control de Daños. Pero como sea, hoy no van a molestar a Jean porque fue mucho estrés, aunque sí van a capturarla para hablar otro día. Al volver, Spider-Man está dispuesto a contarle a MJ que el inhibidor finalmente funcionó y que ya puede regresar a su casa, pero ocurre lo peor. MJ encontró la carta de Peter que le escribió hace años. Impactada, le dice que merece conocer al hombre que se esconde detrás de la máscara. Peter, con una mezcla de tristeza y alivio, se la quita sin oponer resistencia. Entonces le cuenta toda la verdad: la muerte de May, el hechizo que hizo que todos lo olvidaran y cómo decidió alejarse para proteger a las personas que más ama. También le confiesa que, aunque hayan pasado los años, nunca dejó de amarla. MJ queda completamente impactada por la carta. Le dice que debió contarle todo aquel día en la cafetería, cuando iban a entrar en el MIT, que entiende por qué tomó esa decisión y que sabe que Spider-Man es una buena persona, pero también le dice la verdad más dolorosa de todas: ella no recuerda a Peter Parker, y por más cruel que suene, simplemente responde: yo no te amo. Peter intenta disimular mientras se le rompe el corazón. MJ se disculpa y dice que ya es hora de volver a casa. Como no tiene otra forma para regresar, Peter decide llevarla balanceándose por la ciudad. La escena es devastadora. Mientras Spider-Man recorre los edificios de Nueva York con la mujer que más ama entre sus brazos, Peter Parker entiende que ya no siente lo mismo por él. Es probablemente el momento más bajo de su vida. Sin embargo, deja el dolor de lado para cumplir con lo único que nunca abandonó: su responsabilidad de protegerla. Al llegar al departamento, Peter se da media vuelta, dispuesto a despedirse para siempre, pero MJ lo sorprende invitándolo a pasar para saludar a Ned. Aunque sabe que es una mala idea, no encuentra fuerzas para decir que no. Ned, completamente fanático de Spider-Man, no puede creer que el héroe esté en su departamento. Los tres pasan un rato juntos armando legos, haciendo bromas y recordando esas pequeñas dinámicas que, aunque MJ y Ned no lo sepan, Peter conoce de memoria. Mientras tanto, MJ está dibujando algo en una libreta cuando llaman a la puerta porque llegó la comida. Ned sale a buscar el pedido. Aprovechando que están solos, Peter le pide disculpas a MJ por haberla besado antes, creyendo que era ella cuando en realidad estaba siendo controlada. MJ le responde que no tiene por qué disculparse. Para ella es como si nunca hubiese pasado. Solo recuerda haber estado en el balcón y al instante siguiente estar cayéndose al vacío. Esa frase enciende una alarma en la cabeza de Peter porque todos los que fueron controlados olvidan por completo lo ocurrido. Sin embargo, recuerda que el director de Control de Daños aseguró haber visto cómo la telépata entraba en la mente de una tal Sara. Si eso fuera cierto, él no debería conservar ese recuerdo. Sin perder tiempo, Spider-Man llama a la Viuda Negra para comprobar la información. Ella confirma que Sarah Gray, la hermana de Jean Grey, fue secuestrada por Control de Daños para realizar experimentos. En ese instante, todas las piezas encajan. Peter comprende que estuvo persiguiendo a la persona equivocada. El verdadero peligro nunca fue Jean Grey. El verdadero enemigo siempre fue Control de Daños. Sin explicar nada, Spider-Man sale corriendo del departamento ante la mirada de MJ y Ned. Justo antes de que desaparezca, MJ casi por instinto le grita: Peter, ten mucho cuidado. El silencio invade la habitación porque Ned se queda inmóvil al comprender que Spider-Man acaba de revelar, sin querer, su verdadero nombre. La escena cambia sin dormida. Ella está acordándose de cómo su hermana le enseñó a usar sus poderes y de la relación que tenían. Eso le hace recordar el momento exacto en donde Control de Daños se lleva a su hermana. Mientras se la llevan, ella corre a alcanzarla, pero su hermana le dice por telepatía que debe protegerla, así que le controla la mente y cuando Jean recobra la conciencia, ya se la habían llevado. Al despertar, Jean se encuentra frente a Bill. Intenta entrar en su mente pero no puede. Lleva puesto un inhibidor que bloquea por completo sus poderes. Bill le dice que un poder como ese es demasiado peligroso en manos de una niña y que ellos sabrán darle un mejor uso. Entonces revela su verdadero rostro y comienza a experimentar con ella sin importarle el daño que pueda causarle. Es así cuando Jean descubre la verdad. V-Max no era un objeto ni un proyecto cualquiera. V-Max era la propia Sara, su propia hermana. Ella fue el experimento. Y ahora la siguiente Jean. De golpe todo cobra sentido. Lo último que vio Sara antes de desaparecer fue esa misma habitación. Su cabeza está al límite, pero el dolor, la frustración y la rabia terminan desatando una explosión de poder que amplifica su alcance y paraliza media ciudad en cuestión de segundos. Peter intenta llegar hasta ella para hacerla entrar en razón, pero es imposible. Jean está consumida por la ira, lo culpa por haberla entregado y está furiosa por la muerte de su hermana. Ahora ya no le queda a nadie. Para impedir que Spider-Man llegue hasta Control de Daños, Jean toma el control de toda la organización de la mano. Peter se abre paso como puede, pero son demasiados enemigos y su fuerza
fuerza ya comienza a agotarse. Mientras combate, Shin le recuerda una verdad incómoda. Control de daños decía ser aliado de Spider-Man y aún así llevaba años desarrollando armas específicamente diseñadas para enfrentarlo si algún día dejaba de ser útil. En medio del caos, Punisher logra comunicarse con Peter y le advierte que Shin ya está controlando a todas las personas en un radio de 1 kilómetro. Al mismo tiempo, vemos a MJ llorando y a Ned completamente paralizado, como si ambos hubieran empezado a recordar algo. Peter está a punto de perder. Los ninjas destruyen su lanza de telarañas y su cuerpo ya no responde como debería. Agotado, se quita la máscara y Shin aprovecha para contarle la verdad sobre Sarah. Murió en ese laboratorio por una sola razón: ser diferente. Por eso, según ella, las personas como ellos no pueden tener ni amigos ni familia. Todo aquello que aman termina desapareciendo. Después le hace una pregunta que golpea directamente su identidad. ¿Por qué sigues mintiéndote? ¿Eres Peter Parker o eres Spider-Man? Peter recuerda a la tía May, a MJ, a Ned y a todas las personas que marcaron su vida. Entonces comprende que el error que estuvo cometiendo desde el final de No Way Home fue que durante años intentó elegir entre una identidad y otra. Se quita el inhibidor y dice: soy ambos. En ese instante deja de pelear contra su propia naturaleza, controla por completo su mutación y derrota a todos los enemigos de la mano sin perder el control ni romper su código de no matar. Ya no lucha como Peter ni como Spider-Man, lucha por los dos. Finalmente llega hasta Shin. Mientras tanto, Punisher encuentra un punto perfecto para preparar un disparo y acabar con ella de una vez por todas. Peter intenta convencerla de que se detenga. Le dice que entiende el dolor que siente por haber perdido a Sarah, pero Shin responde que él jamás podrá comprender lo que vivió. Entonces, Peter toma una decisión, le dice que entre en su mente. Shin acepta y al hacerlo, ambos aparecen frente a la tía May. Esta vez es Shin quien ocupa el lugar de Peter. May le dice que la vida puede cambiar en un solo segundo y que muchas veces eso da miedo. Shin responde que lo sabe, pero May le sonríe y le dice que no cree que realmente lo entienda. Le explica que ser diferente puede hacer que el mundo lo trate con crueldad, que a veces la soledad parece inevitable y que hay personas capaces de hacer cosas terribles por aquello que no comprenden. Sin embargo, también le recuerda algo muy importante: quienes realmente te aman nunca lo hacen por tus poderes, te aman simplemente porque sos vos. Y eso jamás debería olvidarlo. Shin rompe en llanto y abraza a May. Cuando abre los ojos, Peter está sentado a su lado. Shin vio toda la vida de Peter al entrar en su mente y comprende que él también perdió a las personas que más amaba. Peter le sonríe y le dice que perder a alguien no significa que estemos destinados a vivir solos para siempre. Shin, completamente quebrada, apenas alcanza a responder: pero yo ya no tengo a nadie. Peter la mira a los ojos y sin dudarlo le dice: ¿me tienes a mí? Peter, al sacarse el inhibidor y decir que es tanto Peter Parker como Spider-Man, completa la última etapa de su crecimiento y madurez. Durante estos 4 años se volvió un héroe mucho más responsable, pero en el fondo nunca aceptó su identidad. Se refugiaba en la máscara haciendo el bien, mientras Peter Parker se iba perdiendo poco a poco. De igual manera, Peter aplica una de las 17 leyes del éxito, que consiste en hacer más de lo que te pagan por hacer. Él da mucho más de lo que el mundo espera de él. Sacrifica su tiempo, su felicidad e incluso a las personas que ama por cumplir con su responsabilidad. Pero esta ley deja de funcionar cuando en el proceso te perdés a vos mismo, porque ningún éxito vale la pena si el precio es dejar de ser quien sos. Y recién cuando entiende esto, deja de intentar elegir entre Peter Parker y Spider-Man. Comprende que no tiene por qué vivir una vida u otra. Puede ser ambas. Puede ser un héroe sin dejar de ser una persona. Tampoco es casualidad que sea justo ese el momento en el que puede controlar sus poderes. Nunca fue un problema de fuerza, sino de aceptación. Cuanto más rechazaba su naturaleza, más terminaba esta dominándolo. Recién cuando acepta quién es y deja de pelear contra sí mismo, deja de existir ese Man Spider con su personalidad descontrolada y pasa a ser simplemente una evolución de Spider-Man. Y Jean Grey representa el otro extremo. Ella también fue consumida por la soledad y el dolor, pero a diferencia de Peter, nunca tuvo a alguien que le enseñara que ser diferente no significa estar destinada a quedarse sola. Por eso, Peter no la derrota con un golpe, la derrota haciéndola entender lo mismo que él acaba de aprender, que perder a las personas que amamos no significa condenarnos a vivir una vida solos para siempre. Jean finalmente se calma y reflexiona sobre todo lo que ocurrió, pero de un momento a otro Peter siente un zumbido. Es su sentido arácnido. Sin pensarlo, sale de su propia mente y vuelve al mundo físico justo a tiempo para ver un disparo de francotirador. Empuja a Jean y recibe él mismo la bala. En ese instante, todas las personas recuperan el control de sus cuerpos. Ned y MJ quedan completamente impactados y ella rompe en llanto, como si algo muy profundo hubiera
hubiese despertado dentro de ella. Desesperado, Peter le pregunta a Jean si está bien, si la bala llegó a alcanzarla. Ella mira su mano y entiende la verdad. Peter absorbió el impacto para salvarla. Él intenta restarle importancia, diciendo que está bien, pero apenas unos segundos después cae al suelo y comienza a desangrarse. Punisher, quien había disparado, no puede creer lo que acaba de hacer. Aún así, Peter solo le dice a Jean que se vaya, que la están buscando. Jean, que por primera vez vuelve a sentir que tiene a alguien en su vida, entra en desesperación. Peter se está muriendo. Punisher lo carga hasta el hospital. Los noticieros interrumpen su programación y toda la ciudad queda en shock. Miles de personas se reúnen fuera esperando una sola noticia: saber si Spider-Man sobrevivirá. Esa noche, Nueva York mantiene la vista puesta en su héroe. Las luces de los edificios se iluminan de rojo y azul mientras Peter permanece inconsciente. Jean utiliza sus poderes para mantener activa su respiración y evitar que muera. Gracias a ella, Peter logra resistir. Horas después, despierta. A un costado de la cama encuentra dibujos, cartas y mensajes que los niños hicieron para Spider-Man. Del otro lado está Frank. Peter, todavía desorientado, pregunta dónde está su máscara. Frank le responde que no se preocupe, que él se encargó de proteger su identidad. Lo primero que Peter pregunta después es si Jean está bien. Frank le responde que sí, le revela que si sigue con vida es gracias a ella. Frank rompe en llanto, le pide perdón por haber disparado, confiesa que conoció personas valientes durante toda su vida, pero nunca alguien capaz de cargar con tanto peso sin dejar de hacer lo correcto. Ambos terminan riéndose al ver a Punisher llorar, y antes de irse, Frank le dice que ahora que conoce su identidad es exactamente como siempre lo imaginó, un buen chico. De repente, Spider-Man escucha una multitud gritando su nombre. Afuera hay miles de personas que quieren saber si Spider-Man sigue con vida. También le cuenta que tuvieron que cortar el traje para sacarle la bala, pero que ya pensó en un plan. Así, Frank se muestra en la ventana del hospital usando el traje y la máscara de Spider-Man. La multitud estalla de emoción al creer que su héroe sobrevivió. Mientras todos celebran, Peter abandona el hospital mezclándose entre la gente. Por primera vez observa desde el anonimato cómo la ciudad admira a Spider-Man sin saber que él está caminando entre ellos. Al mismo tiempo, MJ espera con el collar de Dalia Negra que le regaló Peter en el edificio donde solían encontrarse. Tal vez la conexión mental con Jean despertó los recuerdos que el hechizo había borrado. Jean decide marcharse para comenzar una nueva vida y, mientras tanto, Peter vuelve a cruzarse con Ned. Esta vez se presenta simplemente como Peter. Ambos hacen aquel viejo saludo de siempre y por un instante Ned lo repite por puro reflejo. Se queda inmóvil, confundido, hasta que finalmente sonríe y exclama: ¡Peter! Y así empieza un nuevo día. Al final de la película nos queda una duda enorme. ¿MJ y Ned realmente recuperaron sus recuerdos? ¿O solo MJ está ahí por la carta y Ned solo dice Peter porque teoriza que él es Spider-Man? Más allá del misterio, creo que esta historia deja una reflexión muy importante. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Durante años pensamos que esa frase solo hablaba de cómo usar un poder, pero Brand New Day le da un significado muchísimo más profundo. También tenemos la responsabilidad de no perdernos a nosotros mismos, no perdernos dentro de aquello que hacemos. Peter escapaba de su realidad siendo Spider-Man. Cada vez que se ponía la máscara podía olvidarse, aunque fuera por un rato, de la soledad, de la culpa y de todo lo que había perdido. El problema es que mientras se escapaba de su dolor, también escapaba de Peter Parker. Y esto no solo le pasa a los superhéroes, le pasa a todo el mundo. Hay personas que se refugian en el trabajo, en los videojuegos, en las redes sociales, en una relación o en los vicios. Cualquier cosa puede convertirse en una máscara cuando la usamos para no enfrentar aquello que sentimos. Lo más interesante es que la película nunca dice que trabajar, entrenar o dedicarse a una pasión esté mal. De hecho, Peter nos demuestra durante toda la historia una de las 17 leyes del éxito: dar siempre un poco más. El problema aparece cuando esa búsqueda de excelencia se convierte en una excusa para abandonar tu propia vida, porque ningún éxito tiene sentido si para conseguirlo dejas de ser vos. Por eso, Peter solo consigue controlar sus poderes cuando deja de pelear contra su propia identidad. Entiende que no tiene que elegir entre ser Peter Parker y Spider-Man. Puede ser ambas cosas. Puede ayudar a los demás sin dejar de permitirse vivir, amar, equivocarse y empezar de nuevo. Por eso la película se llama Brand New Day. No habla de empezar una vida distinta, habla de empezar una nueva vida siendo la misma persona, pero aceptando lo que viviste. Porque madurar no consiste en borrar nuestro pasado y no dejar de escapar de él. Solo cuando Peter deja de esconderse detrás de la máscara, puede volver a mirar el futuro con esperanza. Y tal vez esa sea la responsabilidad más difícil de todas.